Muy buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra presentación que es de dispositivos de entrada y salida. Esta presentación va a ser dirigida por Tomás Mondragón, Fabián Silva, Paula Chávez y el que les habla, Daniel Pardo. Bueno, comenzamos con una pequeña introducción acerca de este tema. Entonces, una de las tareas fundamentales de las computadoras al momento de los dispositivos de entrada y salida es recibir y entregar información, ya sea para los usuarios u otras computadoras, o actuar para efectuar el medio que lo rodea. Los dispositivos especializados en convertir los datos manejados por el procesador en fenómenos en el exterior de la computadora o de captar los diversos estímulos y convertirlos en datos interpretables por el procesador se conocen como dispositivos de entrada y salida respectivamente. La plataforma de computadoras personales, especialmente las IBM PC compatibles, es más conveniente basar los dispositivos de entrada y salida en estándares abiertos, lo que permite una amplia variedad de fabricantes y dispositivos de diferentes categorías y precios. Bueno, 5.2 Arquitecturas físicas. Las arquitecturas físicas y los dispositivos de entrada y salida en las computadoras, enfocándose en cómo interactúan con el software y la importancia de su adecuada gestión para mantener los sistemas operativos funcionando correctamente. Bueno, cuando hablamos de arquitectura físicas, también tenemos que hablar de las familias de dispositivos. Cada dispositivo tiene una función clara y reconocible, lo que permite a los usuarios y al software aprovechar sus características específicas. Estos dispositivos están diseñados para satisfacer necesidades particulares, lo que da lugar a nichos de mercado. Otro punto sería los recursos del sistema. Los dispositivos de hardware, como los de la tarjeta madre, son esenciales para el funcionamiento de la computadora. Estos dispositivos, como el reloj interno y las ranuras de expansión, a menudo operan de forma transparente para las aplicaciones, pero el sistema operativo debe gestionarlos adecuadamente para que estos recursos puedan trabajar de manera correcta en el sistema operativo y en la computadora. Para hablar de arquitecturas físicas, también tenemos que hablar de los controladores de puertos. Los controladores de puertos son los dispositivos de entrada y salida que se conectan a través de puertos, lo que permite la expansión del sistema sin modificar la construcción original de la computadora. Otro también sería dispositivos de almacenamiento masivo, como lo son el disco duro, puede ser mecánico o de estado sólido. Entonces, los dispositivos de almacenamiento como discos duros y unidades SSD son funcionales para conservar grandes cantidades de datos durante periodos prolongados, con un enfoque en la relación costo-beneficio, eh, donde el costo por megabytes es un factor clave. Se dice que es un factor clave porque entre más megabytes tenga almacenamiento la memoria de almacenamiento, pues mejor funcionará la computadora o el dispositivo que estaremos usando. Otra parte importante de la arquitectura es la potencia. La potencia es muy importante al momento de estar hablando de una computadora, de la arquitectura que ésta tiene. La gestión de la energía es crucial, especialmente con dispositivos portátiles que funcionan a batería. El sistema operativo debe ser capaz de monitorear el estado de la batería y ajustar el uso de recursos para optimizar la duración. Entonces, la batería es demasiado importante. Entonces, si el sistema es- consume demasiada capacidad de la batería, pues no nos será útil. Entonces, debe gestionar la batería para que no consuma demasiada,
demasiada carga al momento de ejecutar diferentes programas. Interfaces con el usuario. Dispositivos como el teclado, el mouse y pantallas táctiles permiten la interacción directa con la computadora. El momento en que el usuario pueda realizar diferentes tareas, pues necesita estos dispositivos para poderlos efectuar. Y otro sería la impresión. Las impresoras continúan siendo esenciales para gestionar copias físicas de documentos, a pesar del crecimiento del almacenamiento digital. Si necesitamos tener, eh, digamos, documentos en papel o al momento de guardar diferentes, eh, no sé, papeles importantes que tenga la empresa o personales, pues siempre es importante tener la impresión física para poder realizar las diferentes tareas. Y por último tenemos la red. Serían los dispositivos de red, permiten la comunicación entre computadoras. Un aspecto clave, las operaciones comerciales modernas. La velocidad y el alcance de la red han mejorado significativamente. Esto es bastante importante, ya que sin la red no podemos conectarnos, no podemos enviar mensajes o correos inalámbricos, no podemos enviar bytes por medio de la red, entonces no podemos conectarnos eh, internacionalmente. Otro sería el video y el sonido. La transmisión de imágenes y sonidos ha evolucionado, siendo componentes claves en el diseño de interfaces y en aplicaciones como videojuegos, cine, en casa y videoconferencias. 5.3. Comunicación interna. Los dispositivos de entrada y salida tienen diferentes necesidades de comunicación con el procesador y la memoria, como la velocidad de transferencia y la sincronización. Algunos dispositivos, como las tarjetas de video, están integradas desde el inicio en la tarjeta madre o la CPU, mientras que otros, como las memorias USB, se conectan y desconectan durante el uso. Integra- integrado al procesador. Entonces, muchos microprocesadores y procesadores incluyen registros especiales para interactuar con dispositivos de entrada y salida, los cuales están integrados en su arquitectura desde el diseño. Para acceder a estos registros se utilizan instrucciones de lectura y escritura en memoria. Un ejemplo es el microprocesador 68HC11 de Motorola, que tiene un convertidor analógico digital y usa registros específicos ADRI o ADR4 para almacenar los resultados. Mapeo o a memoria. La arquitectura sencillas, el mecanismo más utilizado para conectar los dispositivos con la CPU se basa en aprovechar los buses de memoria y los mecanismos. Este último, este último estado permite que, aunque todos los circuitos de memoria estén conectados físicamente al registro de buffer de memoria, responsable de transmitir las señales entre la CPU y la memoria, solo los circuitos que reciben una señal mediante se conecten mediante su conector de habilitar. Así, para acceder a voluntad a un conjunto de circuitos de memoria que constituyan una palabra de 32 o 64 bits según la arquitectura y no a todos los demás circuitos procedentes. Se utilizan circuitos de memoria que tienen tres estados en sus conectores de salida: encendido, apagado. 5.4. Mecanismos y funciones de los manejadores de dispositivos. En lugar de que cada aplicación controle los dispositivos de manera independiente, se implementa esta funcionalidad como parte del sistema operativo. De esta manera, el sistema operativo puede ofrecer una interfaz de programación común que permita a todas las aplicaciones aprovechar los dispositivos de forma eficiente, reduciendo la redundancia
y facilitando el desarrollo, a proporcionar los servicios que simplifiquen el control de dispositivos. Bueno, objetivos del software de entrada y salida. Independencia lógica. La funcionalidad que controla el dispositivo y las aplicaciones puede modificarse de manera independiente a los propios cambios. Independencia de dispositivos. Con base en sus características específicas, el dispositivo que se emplee debe poder cambiar sin comprometer la operación de las aplicaciones que lo usan. Y por último, el API y nomenclatura uniforme. Las interfaces de programación que empleen las aplicaciones para aprovechar las presentaciones de los dispositivos, así como la no nomenclatura usada para identificarlos, deben ser uniformes en todo el rango de dispositivos del sistema de información. Bueno, seguimos con los objetivos del software de entrada y salida. Rendimiento. Las operaciones de entrada y salida, así como el sistema operativo y las aplicaciones, genera carga en la CPU, memoria y energía. Por ello es importante implementar soluciones cuidadosas para mantener el rendimiento, como el uso de buffers, espacio de memoria y interfaz de programación eficientes. Balance. La importancia de gestionar adecuadamente la carga de trabajo de los dispositivos de entrada y salida para que todos los dispositivos y procesos ocupen su tiempo atendiendo tareas pendientes. Esto mejora el rendimiento del sistema y optimiza el uso de los dispositivos. Manejo de errores. Los errores en los dispositivos de entrada y salida son comunes y suelen ser temporales o fáciles de resolver. Por ello, el control de cada dispositivo debe manejar estos errores de forma automática sin interrumpir las aplicaciones. Sin embargo, sí deben emplearse mecanismos para notificar a las aplicaciones sobre los errores que no se puede recuperar de manera uniforme para todos los dispositivos. Protección. Muchos dispositivos no pueden realizar múltiples tareas simultáneamente, por lo que se necesitan mecanismos para asegurar su uso exclusivo por parte de ciertos procesos. Además, se requiere protección para el software de control de dispositivos, ya que usa rangos de memoria solo accesibles en modo kernel, para evitar que las aplicaciones los utilicen inmediatamente y proteger el acceso a otras partes del sistema operativo. Bueno, seguimos con organización de las capas del software de entrada y salida. Debido a las diversas responsabilidades del software eh, de control de dispositivos de entrada y salida, se organizan múltiples capas para abordar diferentes partes de la complejidad de manera independiente y flexible. Aunque cada sistema operativo tiene su propia arquitectura, generalmente se observa una división común en cuatro capas principales, especialmente en los sistemas de tiempo compartido. Entonces aquí vemos las diferentes capas y esta es su organización. Entonces, interfaz con aplicaciones. La interfaz de programación de aplicaciones que permite a las aplicaciones acceder a las funcionalidades de los dispositivos. Siguiente, administración de entrada y salida. Para aprovechar el máximo de los dispositivos, es necesario comprender sus características, pero generalmente se utilizan abstracciones que evitan que las aplicaciones dependan de un dispositivo específico. Siguiente serán los controladores de dispositivos. En la capa de controladores de dispositivos se implementa la funcionalidad para aprovechar las características específicas de cada dispositivo. También se encarga de gestionar la codificación de la información operativa, los errores que pueden surgir y los procedimientos de recuperación de estos.
de estos errores. Entonces seguimos con las demás capas. Interfaz con aplicaciones. El objetivo fundamental de esta capa es el soporte para el desarrollo de aplicaciones, por lo que se presta especial atención a los siguientes aspectos. Primero sería presentar una interfaz de programación de aplicaciones uniforme para el uso de todos los dispositivos de entrada y salida, que incluya el uso de una notación uniforme para todos los dispositivos. El siguiente sería proporcionar mecanismos estándares para recuperar información sobre los errores que se presentan en los dispositivos de entrada y salida o de hecho en cualquier parte del sistema. Y el último sería manejar el almacenamiento temporal de la información recibida al enviar a los diferentes dispositivos. Otra capa sería la interfaz de aplicaciones. Entonces, una API debe implementar funciones que las aplicaciones puedan utilizar, las cuales se enlazan durante la compilación y operan en el contexto de la aplicación del usuario. Sin embargo, para acceder a dispositivos de entrada y salida, a menudo es necesario realizar operaciones en el contexto del kernel del sistema operativo. Por ello, las bibliotecas de la API incluyen funcionalidades para hacer llamadas a su sistema al sistema operativo y operar en modo kernel. Otra, otra rama sería control de errores. El sistema operativo debe contar con mecanismos estándares para controlar los errores de las operaciones, permitiendo que las aplicaciones informen a los usuarios sobre los errores ocurridos y su naturaleza, especialmente cuando se necesita la intervención del usuario. Sin embargo, algunos errores pueden ser manejados automáticamente por el controlador del dispositivo sin requerir la acción del usuario y por lo tanto pueden no ser reportados. Errores mudos se dice, o solo informados sin necesidad de intervención. Y por último está los códigos de retorno. Una de las propiedades exitosas de Unix es el uso de códigos numéricos para indicar el estado final de una aplicación al terminar su ejecución. Unix fue pionero en implementar un catálogo estándar de códigos de terminación, donde el código 0 indica una terminación sin errores. Este sistema permite que la mayoría de las llamadas al sistema en Unix reporten los resultados de manera estandarizada a las aplicaciones. Aunque en Windows también se utilizan códigos de terminación, no existe un catálogo estandarizado de errores como en Unix. Administración de dispositivos de entrada y salida. La administración de dispositivos de entrada y salida es una parte fundamental de los sistemas operativos modernos. Se encarga de gestionar la comunicación entre el software y el hardware, permitiendo que las aplicaciones interactúen con una amplia gama de dispositivos de forma eficiente y segura. Esta sección explora los conceptos claves, estructuras y mecanismos utilizados para la administración de los dispositivos de entrada y salida en sistemas como Windows y Linux. Capas de la administración de entrada y salida. La administración de entrada y salida se divide en varias capas para proporcionar abstracción y flexibilidad. Las principales capas son interfaz con aplicaciones, proporcionan APIs uniformes para que aplicaciones accedan a los dispositivos, administración de entradas y salidas, gestionan las solicitudes y coordinan el acceso a los dispositivos, controlador de dispositivos, software específico para cada tipo de hardware que traduce las solicitudes genéricas en comandos para el dispositivo, y interfaz con hardware, maneja las interrupciones o comunicación directa con el hardware. 5.7. Interfaz con el hardware. El sistema operativo suele ser responsable de manejar la interacción con el hardware mediante dos tipos de mecanismos que son los principales: las interrupciones y la abstracción del hardware. Tenemos el manejo de interrupciones, donde son un mecanismo muy útil para evitar acaparar la atención de la CPU en espera de operaciones de entrada y salida, aunque constituyen una carga poco predecible que perturban la planificación de los procesos. eh, que tenemos los siguientes. Tenemos notificación,
procesamiento, almacenamiento, carga inicial, ejecutación y restauración. En notificación tenemos que el dispositivo utiliza las líneas de interrupción para notificar el proceso que necesita atención. En reconocimiento es el proceso donde detecta la interrupción y responde con la señal de acknowledge, liberando las líneas de interrupción. Almacenamiento, los elementos mínimos del estado del proceso en ejecutación, como el contador del programa y la palabra de estado en una pila de control. Cuarto, carga inicial, donde el proceso está como en un estado inicial para la rutina de atención de interrupciones, donde la palabra de control se determina la rutina específica a utilizar. Quinto, ejecución. Se inicia la ejecución de la rutina de atención de interrupciones que interactúa con el dispositivo para atender las operaciones. Restauración. La rutina recupera los valores de los registros de la CPU de la pila de control y restaura el estado del proceso original. Bueno, tipo de interrupciones. En los procesos de Intel se distinguen dos tipos de interrupciones: las sincrónicas y las asincrónicas. En las sincrónicas, estas son generadas por la propia unidad de control de la CPU, que a petición de los procesos o por situaciones anómalas en el procesamiento, son excepciones que se generan al terminar la ejecución de una instrucción de la CPU en sincronía con el reloj del procesador. Las asíncronas o asincrónicas son generadas por otros dispositivos de hardware que operan de forma independiente al reloj de la CPU. Bueno, manejo de interrupciones anidadas. Un aspecto crucial en el diseño de las rutinas de atención de interrupciones es el manejo de interrupciones que ocurren durante la ejecución de otra rutina de atención de interrupciones. Para evitar que una interrupción afecte la ejecución de otra, se utiliza la atención anidada de interrupciones, permitiendo que la rutina de atención de una sea interrumpida por la señal de otra. Cuando una rutina de interrupción se encuentra en una región crítica, puede instruir a la CPU para no recibir nuevas instrucciones. Esta región crítica debe ser lo más pequeña posible para minimizar el impacto en el rendimiento. Bueno, abstracción del hardware. El objetivo del software de tener la mayor independencia posible del hardware específico con el que se opera también afecta a los controladores específicos de dispositivos. Aunque los controladores implementen la funcionalidad específica, es bueno que no requieran conocer las características de todos los demás dispositivos y de la arquitectura. Para ello, diversos elementos de la comunicación con el hardware tienen capas de software asociadas que ocultan sus características específicas y permiten que los controladores se desarrollen sobre abstracciones. Bueno, Hardware Abstraction Layer. En el caso de Windows, se emplea el Hardware de Abstracción Layer, o HAL, que expone una única interfaz para el kernel. En esta las administra la administración de dispositivos de entrada y salida y los controladores de dispositivos cuenta con 3 implementaciones. Una de ellas es para arquitecturas de 32 bits en sistemas de un único procesador. La segunda es para sistemas que usan APIC en arquitecturas de múltiples procesadores. La tercera es para arquitecturas de 64 bits
ya que estas siempre usan API. Abstracción del hardware en Linux. En el caso de Linux, el acceso a los dispositivos se uniforman tratando a todos como si estuvieran conectados a puertos de entrada y salida y usando los mecanismos y estructuras de datos correspondientes. Tenemos la unificación, que es donde el Linux trata a todos los dispositivos como si estuviesen conectados a puertos de entrada y salida. Y mecanismos, que es cuando utiliza mecanismos y estructuras de datos unificados para acceder a los dispositivos. Operaciones de dispositivos de entrada y salida. Las operaciones comunes de entrada y salida incluyen apertura, reserva del dispositivo para su uso, escritura, envía datos al dispositivo, lectura, recibe datos del dispositivo, cierre, libera el dispositivo después de su uso. Además existen operaciones sincrónicas y asincrónicas que determinan cómo el proceso espera la finalización de la operación. 5.9. Estructuras de datos para manejo de dispositivos. Los sistemas operativos utilizan estructuras de datos específicas para gestionar las solicitudes de entrada y salida. Estas estructuras contienen información sobre la petición, el estado de transferencia, los buffers de memoria y otros detalles necesarios para coordinar las operaciones eh, de entrada y salida. El empaquetado de las solicitudes de entrada y salida, pues es cuando el software administra pues las entradas y salidas del sistema operativo, donde requiere mecanismos para representar las peticiones que recibe las aplicaciones durante las atenciones de estas, con lo que puede mantener el estado de petición a lo largo de la atención que está recibida por las diversas capas. Algunos mecanismos específicos permiten acceder a los controladores o funcionalidades específicas. En el caso de Windows, una vez que la interfaz de archivos ha recibido la petición, la parte de la administración de dispositivos de entrada y salida la codifica en un input o en un output request packet IRP. En tanto que en el caso de Linux, la representación de una operación en un dispositivo de entrada y salida de bloques se realiza en la estructura block input output operación BIO. En cuanto a la información que se maneja de cada petición, esta varía en gran medida entre los diversos sistemas operativos en caso de que se desee hacer el desarrollo de un controlador de dispositivos o una aplicación de transferencia eh, que trascienda la representación uniforme de archivos. Ambos empaquetados de las operaciones tienen componentes fundamentales, el primero de los cuales consta de una serie de atributos que describe el estado y la funcionalidad de la petición, pues al que podríamos llamar como encabezado o descripción de la operación, y el segundo que consta de los rangos de memoria utilizados para intercambiar los datos en el dispositivo de entrada y salida. Tenemos una información sobre las peticiones. En esto se encuentran pues el listado de peticiones, el estado de la petición, tipo, tamaño y ubicación de los buffers, estado de las transferencias de memoria, control de referencias, operaciones asociadas a las operaciones, información para el controlador. Todo esto se lleva a cabo por medio de las estructuras para manejo de los dispositivos, para llevar como un orden de los dispositivos de entrada y salida. Por ejemplo, los listados de peticiones, pues reciben varios conjuntos de peticiones a lo largo del tiempo, lo que requieren construir una fila para atender todas las peticiones. El estado de la petición es para detectar de manera rápida y uniforme en qué estado se encuentra la petición y siempre se debe dar como un almacenamiento. Incluso si se ha solicitado que la operación se cancele, lo que no garantiza que la operación haya terminado. También tenemos el tipo, tamaño y ubicación.
Siempre se debe tener la referencia a los buffers de memoria que se están empleando para intercambiar información con el dispositivo. Estos buffers pueden corresponder a direcciones mapeadas a memoria de los dispositivos, rangos de memorias en el espacio kernel del sistema operativo. También los estados de transferencia, el control de referencias para determinar el momento en que la operación puede concluir. Todo esto es un orden que se lleva para el manejo de los dispositivos de entrada y salida. Continuemos. Esperen. Acá también me falta una parte que es que los buffers de memoria es una parte fundamental del empaquetado de la petición. Es el control de los rangos de memoria que representan tanto la interfaz con el dispositivo que usará el controlador como los segmentos de memorias en los que intercambiará la información en la memoria RAM. En Windows se emplean los objetos IOStack, Locad, ION y en Linux la estructura BIOVEC. En general, pues estos objetos contienen ubicación en la memoria y tienen longitud, descriptor, etcétera. Bueno, ahora sí podemos continuar. Tenemos jerarquías de representación de los dispositivos. Los sistemas operativos organizan los dispositivos en jerarquías para reflejar su estructura física y lógica. En el caso de Windows, pues la clasificación considera 4 tipos de objetos. Class drivers, que son operaciones de entrada y salida para una familia de dispositivos, como los recursos de la tarjeta principal, los dispositivos de almacenamiento masivo, los dispositivos de interfaz con el usuario, etc. La mini class drivers, que son operaciones y mecanismos de comunicación específicos para un dispositivo en particular, que por lo regular son implementados por el fabricante del dispositivo. Esto es importante pues que señalemos que estos se cargan en el kernel, ¿sí? Bueno, tenemos el port drivers, que son operaciones específicas a un tipo de puerto y entrada, como el USB o el SATA. Pues estas operaciones también se implementan en el kernel y dan un soporte a la funcionalidad de los controladores de los dispositivos específicos que se conectan mediante estos puertos. También tenemos el mini port drivers, que son peticiones genéricas recibidas mediante un controlador de puerto que dirige a un adaptador de conexión específico. Por ejemplo, entre los puertos de conexión de red existen mini puertos específicos para las diversas interfaces de comunicación con los dispositivos que manejan Wi-Fi, donde cada dispositivo tiene su propio controlador. Bueno, anterior era Windows. Seguimos con Linux. En Linux tenemos device, device drivers. El device representa a cada dispositivo, pues para ello mantiene un registro de referencias a los demás dispositivos conectados al mismo nivel que esté a su dispositivo padre y a los dispositivos en el mismo tipo de bus que estén. El device driver representa a los controladores de dispositivos, incluye un nombre, una referencia al bus donde se conectan los dispositivos, un semáforo para prevenir que el controlador se descargue de memoria mientras está siendo utilizado por alguna aplicación. Tenemos el K-Object, que representa su lugar en la jerarquía, pues una lista con todos los dispositivos controladores por este y las controlados por este y las referencias a métodos del controlador. También tenemos pues esta estructura también se asocia con 3 funciones que deben implementar los controladores y que están orientados a manejar la conexión de dispositivos durante la operación del sistema de información.
El primero es determinar los controladores adecuados de un dispositivo cuando se inicia su operación. Plug and Play. Segundo, administra la potencia. Tercero, detectar si el controlador es adecuado para manejar un dispositivo cuya identificación sugiere que podría ser atendido por un controlador en particular. También tenemos el bus time, el class. Bueno, cada clase tiene un conjunto de estructuras device que representan los dispositivos lógicos, cada una de los cuales puede atender peticiones de operaciones del tipo de dispositivos representados por la clase. Los dispositivos lógicos son generados por los dispositivos físicos, pero se distinguen de esto porque es un solo dispositivo físico puede exponer funcionalidades para varias clases de dispositivos distintos. Por ejemplo, un ratón con más de 3 botones podría exponer la funcionalidad con los botones adicionales, como eventos del teclado, por lo que presentaría dispositivos de clase USB para ratón y para teclado. El objetivo de las clases es proporcionar un método uniforme para que la aplicación o para que las aplicaciones puedan obtener la interfaz a los dispositivos lógicos que se requieren. Bueno, tenemos las interacciones con el controlador del dispositivo, donde los sistemas operativos proporcionan mecanismos para que las aplicaciones interactúen con los controladores del dispositivo. En Linux, las organizaciones de los dispositivos y los controladores de dispositivos como parte de clases de dispositivos está expuesta a las aplicaciones. Así, en caso de dicha aplicación desee revisarla a detalle o interactuar con los dispositivos específicos, solo tendrá que revisar la estructura del KObject y ubicar los controladores que les interesan. Por su parte, Windows cuenta con la API de programación FastIO y Scattergather.io, las cuales no utilizan el mecanismo de IRP para encapsular las peticiones a los controladores. En Windows, FastIO permite comunicarse directamente con el controlador del dispositivo sin generar IRP. Esta interfaz se usa con frecuencia para recuperar información que los controladores han obtenido del dispositivo y colocado en la memoria caché. Pues de ese modo, en caso de que la información no esté disponible en el caché, se revierte a una solicitud empleando IRP. Pues hay dispositivos que requieren mejorar su desempeño controlando el estado de sus cachés. También pueden beneficiarse de esta. Por su parte, Scattergather.io permite especificar en una sola operación conjuntos de operaciones de lectura o de escritura que utilicen memoria contigua para el intercambio de información de todas las operaciones. Pues de este modo que el controlador pueda determinar el mejor orden o incluso atender a todas las peticiones en paralelo. A menudo pues se usa para leer conjuntos de bloques de distintos bloques de disco, en cuyo caso pues las peticiones deben referirse además a bloques contiguos en el disco. Continuamos. Seguimos con los dispositivos virtuales. Son implementaciones de software que emulan la funcionalidad de dispositivos físicos. ¿Sí? Hay un caso especial en la implementación de los controladores de dispositivos de entrada y salida en el software del controlador,
en vez de presentar la funcionalidad del dispositivo, implementa la funcionalidad que la clase de dispositivo a la que pertenece, a la que se espera que pertenezca. Realiza operaciones de una naturaleza completamente diferente en otro tipo de dispositivo o incluso en otro subsistema. Estos sistemas que reciben una implementación radical diferente de los que exponen a las aplicaciones se conocen como dispositivos virtuales. Como ejemplos de estos podemos mencionar em, la, las impresoras virtuales que pueden almacenar contenido del trabajo de impresiones en diversos tipos de archivos, como PDF, bueno, o incluso enviarlo mediante la red a una impresora conectada a otro equipo o convertirse en un centro de impresión. También tenemos tarjetas de red virtuales o almacenamiento virtual. Muchas gracias. ¿Alguna duda, pregunta?